Bueno, buenas noches a todos. Ahí se va sumando la gente. Vamos a seguir admitiendo gente. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Sí, estamos ahí al límite. Estamos justo al límite. Buen atardecer, diríamos. Sí. Bueno, queremos agradecer, yo siempre les agradezco a todos los que se suman, a que dedican este tiempito. Siempre la idea es seguir actualizándonos, seguimos con esta modalidad. Por ahora, yo les voy desactivando los audios, ¿sí? Por eso es que están ahí todos medios calladitos. Porque, bueno, la idea es que no interrumpamos con el sonido, no es más que por eso. Siempre les recuerdo, el chat está para que ustedes coloquen la matrícula, así registramos la asistencia. Le quiero dar las gracias al doctor Fernando García, muchos lo conocemos, yo en particular lo conozco mucho porque estuve muchos años con él, agregado en la cátedra de cirugía, así que es un gusto. Por lo menos nos vemos ahora así, porque yo ya abandoné la cátedra, pero Siempre te tenemos presente. Un gran profe. Bueno. Así que también gracias por este tiempo. Bueno, ahora son así las cosas. Así que nos vemos por este medio y bueno, para todos es un esfuerzo. Así que gracias a todos por los que están ahí atrás. Recuerden siempre poner ahí la matrícula, no se olviden, así después les llegan los certificados. Y Doc, todo suyo. Quienes quieran realizar preguntas por el chat, no hay ningún problema. Vamos a ir interrumpiendo al doctor a medida que haya preguntas, está todo permitido, ¿sí? Bueno, Doc, todo suyo. Buenas tardes, buenas noches, como decíamos hoy. Muchas gracias, en primer lugar, en tu nombre, Laura, por invitarnos, por invitarme a mí. Gracias a la comisión organizadora. Muchas gracias a todos los que están participando de esta reunión. Espero que sea útil, eso es lo más importante, que podamos participar también. No es una interrupción, por el contrario, que todos aprendemos y todos podemos compartir nuestras vivencias, nuestras experiencias, y de eso se trata, de compartir para que de esa manera podamos tener algo que sea de provecho para nosotros. El título de esta exposición, Desmitificación frente al diagnóstico y tratamiento de las piezas dentarias retenidas, está orientado para que entendamos cuál es el eje conductor o el hilo conductor de esta conferencia, hacia lo que es la conducta terapéutica y a la aplicación de una terapéutica acorde a las necesidades y con un enfoque claro, que no deje ningún cabo suelto, que no deje ninguna duda en por qué estamos aplicando tal o cual técnica terapéutica, y que no es un capricho. Yo he visto muchas veces que cuando se hablan de estos temas surgen algunas publicaciones de revistas especializadas en donde se plantean otros panoramas, otros enfoques. Y bueno, yo creo que eso puede servir como un material para discusión, si alguien lo quiere exponer, donde podremos ver distintas actitudes o distintas formas de enfrentar esta situación que desde ya voy abordando, que son piezas patológicas. Cuando un elemento dentario está retenido, es una pieza patológica y no debe quedarnos duda de esto. El elemento dentario, que termina su formación, debe estar presente en los arcos dentarios, debe estar ocupando su lugar, ubicado en su lugar. Si bien uno va a hablar en relación al orden de frecuencia y posiblemente van a ver la casuística que está orientada naturalmente en virtud de la mayor frecuencia que se presentan piezas dentarias dentro de nuestro medio, no solamente lo constituyen los terceros molares, podemos encontrar caninos, podemos encontrar otras piezas dentarias retenidas. Por supuesto, lo que más abundan son los terceros molares, y dentro de estos terceros molares inferiores en nuestro medio. Pero para comenzar, si me lo permite esto,
vamos a comenzar con lo que es una pieza dentaria retenida. Y es muy importante entender bien qué es un elemento dentario retenido. Y eso lo vamos a entender en base a la definición. Que toda definición trata de encuadrar, de encasillar, de delimitar lo que es de aquello que no es. ¿Y qué es una pieza dentaria retenida? Todos sabemos que son aquellos elementos dentarios en que, llegada la época normal de erupción, hicieron su aparición en cavidad bucal, permaneciendo entre los procesos maxilares y conservando su saco pericoronario fisiológico normal. Ahora bien, muchas veces me encuentro con derivaciones de colegas que me dicen: quiero una inmediata extracción de los terceritos retenidos, porque tengo que hacer una terapéutica de orden de ortodoncia, y naturalmente requieren que se extraiga estas piezas. Y realmente son los terceritos retenidos porque viene el pacientito, y un pacientito de 15, 16 años, que uno presupone que no son elementos que están completamente formados. Y esto entra dentro de un plan terapéutico que es muy importante, y que habla de la prevención, y que es el tratamiento quirúrgico que uno va a practicar para un elemento que está en formación, que no ha terminado su formación, que por lo tanto no es un elemento dentario retenido, es un germen. Y esa terapéutica quirúrgica está orientada por la germectomía o germenectomía, en donde tiene características propias y en donde se plantea de acuerdo al grado de desarrollo de esa pieza dental. Si es tan solo la porción coronaria, o si ha formado parte, ya sea un tercio o 2/3 de la porción radicular. Tiene sus pros y tiene sus contras. Pero por cierto, es una tarea profiláctica, una tarea preventiva la que vamos a poder realizar, y eso habla de una excelencia. Dentro de las filosofías, por ahí que uno puede leer, de salud a nivel oriental, se plantea el hecho de que la medicina de excelencia es aquella que trata la prevención, la profilaxis, que se anticipa a que aparezca un problema. La medicina regular es aquella que se plantea cuando ya tenemos un problema, que es la pieza, en este caso dentaria retenida. Y la mala medicina, como dirían ellos, sería cuando ya esa pieza dentaria que está retenida se ha producido la aparición o el agregado de una entidad patológica quística, tumoral, o sin ir tan lejos, simplemente está produciendo caries en el elemento contiguo, o está produciendo alguna alteración a nivel radicular, o está produciendo el empuje, la axialización de las piezas dentarias que están presentes en el arco dentario, y que son tan importantes en esa alteración en cuanto a lo que se plantea como oclusión. Entonces estamos previniendo que el arco dentario se vea desfavorecido, distorsionado, extrayendo en forma preventiva estas piezas dentarias. Por eso que la prevención por sobre todas las cosas, y si bien yo no voy a hablar de germenectomía, voy a hablar de piezas dentarias retenidas, dejar en claro que al menos estamos trabajando con una terapéutica previo a estar limitando daños que ya estén produciendo los mismos o que ya hayan producido. Decimos que entonces es importante la edad de erupción, porque un paciente con 15, 16, 17 años no tiene una pieza dentaria retenida de segundo, un tercer molar retenido. Es importante tener esto en cuenta. Que se conservan dentro de los procesos maxilares es también muy importante, porque al fin y al cabo, si no están albergados dentro de los mismos, de seguro se ha planteado, se ha producido una genesia de pieza dentaria. No solamente vamos a sospechar siempre que están retenidos, pero vamos a tener que hacer un estudio radiográfico y ver si se encuentran o no dentro de los procesos maxilares. Y por último, que conservan su saco pericoronario fisiológico normal, que aunque parece una prosodia, que aunque parece una redundancia en la terminología, como si estuviésemos diciendo subir para arriba o bajar para abajo, hace referencia a que ese saco pericoronario, que es fisiológico, se encuentre en condiciones o parámetros de normalidad, que no se encuentre alterado, que no se encuentre que haya perdido su integridad, que no se encuentre con una sobreinfección, o que no se encuentre incluso con un aumento de tamaño que haga presuponer el agregado de otra patología. Lo cual va a estar hablando un poco de eso que algunos autores mencionan como elemento dentario en retención.
Y acá se plantea un poco un dilema. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina, prácticamente? ¿Fue el elemento dentario retenido el que produce el quiste y el tumor? ¿Es el quiste y el tumor el que hace que se retenga la pieza dentaria? La verdad que dejémoslo en una discusión para aquellos que tengan tiempo. Yo sí voy a mostrar a través de un breve diagrama qué es lo que debemos tener en cuenta de esa expresión. Y bueno, ya una vez que hemos definido lo que es una pieza dentaria retenida, vamos a poder hablar de lo que no es una pieza dentaria retenida, que es una inclusión dentaria, o una pieza dentaria, como mencionábamos recién, en retención, o lo que hablábamos al principio, un germen dentario. Acá vemos una imagen que muchas veces determina claramente lo que se entiende por inclusión, en donde un proceso mecánico cuyas fuerzas axiales, en este caso, cierran una pieza dentaria, o sea, en este caso un segundo molar temporario, y producen una fuerza mecánica que introduce al mismo dentro del proceso maxilar, dentro del tejido óseo, produciendo de esta manera que la pieza vuelva a ingresar en el interior del terreno, y eso es lo que hace la diferenciación respecto de lo que es un elemento dentario retenido. Que se pueda dar una retención secundaria de la pieza dentaria permanente que se encuentre por debajo de si es que está presente y no hay agenesia. Bueno, eso sí lo vamos a analizar desde ese punto de vista. Ahora bien, vamos a un ejemplo para dejar claro lo que es un elemento dentario retenido de lo que no lo es. Vamos a suponer que se presentan 4 pacientes cuyo sexo es femenino, de 25 años, decimos que la erupción del tercero se prevé entre los 16 y según algunos autores llegan a los 25, entre los 18 y 25 años de edad. El motivo de la consulta es en la extracción del elemento dentario 48, o la situación que presenta el elemento dentario 48. Tenemos una paciente A, B, C y D. La primera paciente concurre con una pericoronaritis, o sea que el elemento dentario, en su afán de emerger, de erupcionar, ha producido pérdida de sustancia del tejido blando, ha producido la descontinuidad del saco pericoronario y se ha generado una sobreinfección y ha producido una inflamación del terreno. Todo esto conlleva a que este paciente esta paciente en este caso, concurre con una necesidad de tipo o característica clínica aguda, donde viene con dolor, donde viene con inflamación en la región, donde puede presentar un estado general de decaimiento, con una febrícula, donde podemos realizar palpaciones ganglionares, donde hay una anorexia en sí, pérdida del apetito, en función del dolor, de todo lo que está cursando, de acuerdo a la pericoronaritis como esté en ese momento manifestando clínicamente, y viene muy motivada para que esto acabe. Por supuesto, nosotros vamos a determinar a través del diagnóstico y de una planificación de tratamiento terapéutico local, que generalmente va a ser realizar el lavaje con una solución que vamos a preparar a Nana, con solución fisiológica y agua oxigenada de 10 volúmenes, el cual va a ser proyectado por debajo del capuchón que cubre parcialmente la porción coronaria de ese elemento, y vamos a hacer un barrido, un lavado de esa zona para quitar los desechos de alimentos, restos de alimentos. Vamos a retirar también las bacterias que se encuentran en el bajo, que son generalmente anaerobias fermentativas, y vamos a dar medicación por vía general, básicamente antibiótico-terapia, la cual vamos a tener como excelencia o de primera elección la utilización de antibióticos beta-lactámicos, como la penicilina, hoy en día asociados a los IBL, a los inhibidores de la beta-lactamasa, como el sulbactán o el ácido clavulánico, y de esa manera paliar con esa situación de ese cuadro general, y de esa manera hacer que el proceso de agudización que tiene la paciente se vea mermado, y busquemos el momento oportuno para llevar adelante la terapéutica quirúrgica realizando un procedimiento radical, extrayendo la pieza dentaria
En este caso, la paciente seguramente no nos va a preguntar mucho del pronóstico, también nadie va a preguntar pronóstico, pero nos va a decir qué va a pasar el día después de la extracción, cómo me voy a encontrar. Y bueno, a este paciente le vamos a tener que explicar claramente que después de esta cirugía, y dependiendo de la labor quirúrgica que estemos realizando, podrá tener trismus, podrá producirse quizá una edematización de la zona, o sea que se va a inflamar. Podremos mencionar distintos aspectos, quizás tal vez en una de esas, hasta de acuerdo a la relación que guarde con el canal o conducto anterior inferior, hasta una parestesia, pero la paciente está más que motivada de no volver a este cuadro, que no se vuelva a repetir, y naturalmente que va a acceder fácilmente a una cirugía o no va a pretender pasar por esto una vez más. Cuando se trata de un elemento dentario retenido, y sobre todo se debe a un hallazgo que se produce en el momento de la consulta a través de una radiografía de elementos próximos al mismo, puede ser de que cueste motivar al paciente, ya que si no tiene sintomatología clínica y uno no encara una situación de elaborar un diagnóstico y una planificación de terapéutica, no vayamos a convencer a nadie de que se haga la extracción, y más si entramos a conceptualizar temas de edematización en un postquirúrgico, de trismos, de alteraciones que, ¿para qué me voy a hacer una extracción si estoy bien, no me pasa nada? Y máximo si el odontólogo profesional me llega a decir que puedo esperar en el tiempo. Y eso de esperar en el tiempo ya vamos a ver algunos detalles que sería conveniente decir que si tiene un elemento dentario retenido, ya tiene una patología instalada, porque una pieza dentaria retenida es algo que no está dentro de la normalidad, que no está dentro de lo que es normal o fisiológico. Los elementos dentarios, como decíamos, tienen que emerger en su época normal de erupción en la cavidad bucal. ¿Y qué plantea esa terapéutica que muchas veces se habla de conducta expectante, que no quiero adelantarme? Y bueno, plantea una serie de inconvenientes que quizás tal vez pueden estar acá. Pueden generar desde caries, resorciones en los elementos dentarios vecinos, corrimiento de las piezas dentarias contiguas, o producir esto, o alguna alteración de orden quístico tumoral. Y acá hay una línea divisoria entre lo que es un elemento dentario retenido y esto otro, porque ya acá la planificación terapéutica posiblemente va a ir por etapas. Quizás tengamos que hacer primero una evaluación no solamente clínica y de estudio imagenológico, sino también realizar una toma de material para ver si realmente es lo que nosotros, de acuerdo a nuestra evaluación que estamos haciendo a nivel del estudio imagenológico, que va a ser un diagnóstico presuntivo, orientador, de acuerdo a la habilidad y el conocimiento del profesional, pueda tener un mayor margen de seguridad frente a la patología que estamos evidenciando, pero tomar material primeramente, hacerlo estudiar y obtener un diagnóstico positivo a través de un informe anatomopatológico para proceder en consecuencia. Si es un quiste de pronto de gran tamaño, quizás no haciendo un proceso radical, sino haciendo un proceso donde vamos a tomar material y luego vamos a hacer una técnica descompresiva para que de esa manera vaya disminuyendo el volumen de esa lesión, y en otra intervención podamos extraer la pieza operatoria y todo el material que se encuentre en esa cavidad para un segundo análisis y una evaluación de todo ese tejido, todo ese material que estamos extrayendo. Y ni que hablar si ya estamos frente a un caso de un tumor y de un tamaño considerable, y en donde quizás acá tengamos que hacer un distingo y otra línea muy clara entre lo que está capacitado para hacer un cirujano dentomaxilar de un cirujano bucomaxilofacial. Porque ya quizá en este caso, y casi con seguridad, cuando la alteración o el tamaño de esa lesión es muy grande, tengan que retirar o realizar una resección del maxilar de pronto, dependiendo de la evaluación que se realiza a nivel anatomopatológico,
con márgenes de seguridad, y naturalmente va a haber un cambio sustancial en cuanto a la terapéutica y a la habilidad y el conocimiento del terreno por parte del cirujano. Acá creo que claramente uno puede evidenciar una línea que divide lo que es un elemento dentario retenido, o un elemento dentario que se encuentra semi-retenido, de lo que es un elemento dentario que se presenta en retención. Espero ser claro con lo que estoy diciendo, con estos ejemplos, y que esto ayude a que uno pueda tener una conducta terapéutica que nos plantee un enfoque tanto para lo que nosotros podemos realizar dentro de nuestro campo quirúrgico, como así también para evitar a futuro la aparición de estas alteraciones si es que nos estamos pensando quedar con una conducta que es de espera. Y acá podemos ver que muchas veces el paciente que es referido, el paciente que es derivado, presenta terceros molares, como en este caso, que se encuentran retenidos, donde ya hay evidencia que se está haciendo una evaluación para la colocación posterior de una aparatología de ortodoncia, para alinear los elementos dentarios, para conformar bien los arcos dentarios. Bueno, en donde también podemos evidenciar esto, esta carita feliz, que habla mucho de que la toma radiográfica no está dando una imagen ni cerca de lo que es la realidad. Este tipo de imágenes no es conveniente ni tenerlo en cuenta. Otra más que está colocada es profeso, y donde acá vemos que estos no son elementos dentarios retenidos. Que el día de mañana puedan presentarse en retención es otra cosa, pero son elementos que están desarrollándose, son gérmenes. Entonces, en este caso, es importante evaluar la edad del paciente y evaluar que si el requisito es la extracción de los mismos, tiene que ser tomado por una técnica, una terapéutica quirúrgica, que es la germectomía. En este otro caso, podemos evaluar caninos, que también se encuentran en formación, donde se está planificando, va a haber una acción por parte del ortodoncista para buscar el espacio y de esa manera que puedan erupcionar las piezas dentarias con la fuerza eruptiva que aún conservan en virtud de que están formando sus porciones radiculares. Otro caso donde podemos evaluar ahora sí una toma radiográfica que entendemos que está bastante, no hay alteraciones en cuanto a los arcos dentarios, se puede ver que es recta la imagen en sí, se corresponde con una resolución mejor de este análisis que podamos hacer a través de la radiografía panorámica o ortopantomografía, y donde podemos ver gérmenes, elementos terceros molares que están en formación, y donde podemos observar en este caso un segundo molar que no ha erupcionado, que ha erupcionado parcialmente, y que va a ser motivo de la extracción para que, bueno, después con las terapéuticas correspondientes que se hicieron, pueda ser de alguna forma, yo ya no soy ortodoncista en ese aspecto, se ha llevado esta pieza dentaria a su ubicación, que de hecho fue realizado el tratamiento, y lástima que yo no documenté todo el caso para ver cómo quedaba ese arco conformado. Y bueno, la tarea del ortodoncista. Quizás haya sido por eso, porque no era un tratamiento que estaba realizando yo, sino que había sido parte, a través de la cirugía, o partícipe de esta terapéutica, extrayendo este segundo molar para que el ortodoncista sí diese cabida a la ubicación de este germen que se estaba formando, el elemento dentario. Acá unas imágenes donde podemos ver elementos dentarios que se presentan retenidos, terceros molares, y por distal de estos lo que serían los distomolares, retromolares o cuartos molares. Es importante destacar, entonces, no solamente tenemos elementos dentarios retenidos dentro de la serie normal de elementos dentarios, sino también de aquellos que son suplementarios o supernumerarios. En este otro caso, tenemos gérmenes. Ayer casualmente hicimos la cirugía de uno de estos terceros molares que se encuentra en un estadio de germen, y prontamente vamos a trabajar seguramente en maxila superior para continuar con la extracción de todos estos elementos que están
o que van a tener una cuestión de retención. Así que está en proceso, está en terapéutica. En este otro caso podemos ver un paciente de sexo masculino de 28 años de edad, en donde podíamos observar o apreciar tercer molar superior que se encontraba retenido del lado derecho, y podíamos ver dentículos, 1, 2 aquí. Del lado izquierdo podíamos ver un tercero que estaba semi-retenido, parcialmente erupcionado, y un distomolar o retromolar que se encontraba por distal, cubierto por mucosa. Fueron realizados los actos quirúrgicos, en este caso estamos evidenciando acá, son las piezas operatorias que se hizo la extracción del tercer molar y ambos dentículos dentro del mismo acto quirúrgico, y se dio solución a toda esta problemática. Pero bueno, la charla de hoy está orientada a qué entendemos por conductas terapéuticas y cómo implementarlas. Ya hemos venido hablando un poquitito de la conducta terapéutica de extracción, de la conducta terapéutica radical, donde vamos a extraer esa pieza dentaria que se encuentra entre el proceso maxilar y que la definimos como elemento dentario retenido. Las conductas terapéuticas conservadoras, en donde podemos tener la liberación contracción, en donde de pronto se crea una apertura de la zona para que se instale a través de la aparatología que el ortodoncista ubica en cavidad bucal, se pueda traccionar ese elemento dentario y llevarlo conforme parte del arco dentario. Y una conducta terapéutica que es expectante y que no debe transformarse bajo ningún punto de vista en una conducta terapéutica en donde sea un abandono del paciente. Porque acá entran a jugar algunos factores. ¿Qué tiempo voy a tener yo de evaluación, o cada cuánto voy a realizar una evaluación radiográfica de cómo se encuentran estos elementos dentarios que están ubicados dentro de los procesos maxilares? ¿Qué periodo de tiempo debo estar evaluando, analizando esas piezas dentarias para estar atento a lo que pudiera ocurrir? Y bueno, parece que hay muchas preguntas y pocas respuestas, pero la conducta expectante está muchas veces orientada por la edad, por el cuadro clínico a nivel de salud general, como así también, importante destacar, la ausencia de manifestaciones tanto clínicas como así también radiográficas. Ahora bien, voy a dar un ejemplo. Cuando yo tenía 22 años, estaba recién recibido, no tenía prácticamente formación para poder realizar la extracción de un elemento dentario retenido naturalmente. Con los años fui adquiriendo conocimientos y la parte práctica, como para poder llevar adelante este tipo de intervenciones, se me presentó un paciente, o una paciente en este caso, de 83 años, la cual tenía un estado clínico general bastante precario. Había sufrido un infarto aproximadamente 6-7 meses antes de esta consulta, se le había colocado un marcapaso, tenía antecedentes de diabetes y de hipotiroidismo. En cuanto a esto, no presentaba ausencia, por el contrario. La traían a la consulta porque presentaba a nivel del segundo molar una fístula, la cual se notaba que provenía de la zona distal del segundo molar inferior, del elemento dentario 37, y cuando tomo la radiografía, observo que se encontraba, en radiografía periapical, observo que se aprecia el tercer molar inferior retenido, o mejor dicho, en retención, ya que me podía observar una rarefacción ósea, una imagen osteolítica o radiolúcida, muy abarcativa, que quedaba con muy poco margen para poder observarla o apreciarla a través de esta radiografía periapical, más allá de que intenté colocarla lo más distal posible. Y bueno, naturalmente, eso pasó en los años 91, en 1991, y naturalmente que solicité una radiografía por técnica panorámica, por una técnica de ortopantomografía. Naturalmente no un combin porque no existían en esa época,
y las tomografías, incluso las mismas panorámicas, había pocos centros donde se podían tomar las mismas, y por tal motivo costaba buscar toda la información necesaria para hacer un análisis tanto clínico, radiográfico, adecuado y acorde. Lo cierto es que también deriva a la paciente a su médica tratante, ya que era una paciente que recientemente, se puede decir, había tenido un infarto y tenía un estado de salud bastante precario y con una edad bastante avanzada. Cuando me trajeron los estudios radiográficos, me trajeron también la apreciación de la médica cardióloga que la atendía, venía con toda una leyenda de que yo había escrito también a la paciente el cuadro clínico que presentaba la paciente, lo que se evidenciaba a nivel radiográfico, y también fueron se explayaron bien y se condujo bien la médica de referirme a través de un recetario una nota donde decía que la paciente tenía que ser monitoreada en sus constantes vitales, con electrodos, de ver todas las variables, de ser operada, de ser posible en un quirófano naturalmente, y con todo un equipo o aparatología necesaria por si pasaba algún inconveniente, ya que era un paciente de alto riesgo, por lo cual tal estaba indicando que la derivación, en ese caso por parte mía, tenía que ser realizada a un lugar donde fuera un centro hospitalario, una clínica de complejidad, para poder albergar todas estas cuestiones. Uno se preguntaba qué pasó, que dejamos esa pieza dentaria para que llegase a una paciente añosa, a una paciente ya anciana, con todas estas características indudablemente que se le iban sumando a lo largo de sus décadas, de sus años, y que si se manifestaba algo como lo que estábamos viendo a nivel clínico, radiográfico, era un verdadero problema. Yo mediqué para paliar la situación con una antibiótico-terapia en ese momento, con una amoxicilina por vía oral, y le apliqué una oleandomicina, en este caso una gentamicina de 80 miligramos por vía intramuscular profunda, para albergar en la tarea de la parte de gérmenes gram negativos. En cuanto al antiinflamatorio, utilicé una dexametasona, 4 miligramos, de Decadron, y el cuadro remitió. Lo derivé a un centro hospitalario, y de allá me lo derivaron de nuevo diciéndome que había hecho una buena tarea y que siguiese con esa tarea en forma periódica cada vez que se presentase un cuadro de este tipo, ya que la paciente no estaba compensada para ser ingresada en el quirófano y para llevar adelante una cirugía máxime como la que se tenía que realizar. La paciente lamentablemente falleció a los 3-4 meses de esto. Hablaba de su estado clínico general y de esta complicación que se había dado en su cavidad bucal, y como no pudimos hacer prácticamente nada, más que estar medicando cada vez que apareciese una sintomatología clínica de lo que evidentemente tenía dentro de sus procesos maxilares. Este caso, que es más reciente, es de una paciente de 53 años, paciente de sexo femenino de 53 años, donde vemos que hay intervenciones odontológicas, donde vemos que hay tratamientos endodónticos, pernos colocados, una que otra restauración, y donde vemos que tenemos terceros molares inferiores, vamos por el orden de frecuencia, terceros molares superiores retenidos, también caninos superiores retenidos. O sea, con 53 años no vamos a presuponer que van a erosionar todas estas piezas dentarias. Acá sí, quizás porque se extrajo un segundo molar, este elemento todavía tenía un impulso eruptivo y se fue a ubicar acá, digamos acá, porque la oclusión sabemos bien que esto no está de acorde a los criterios o parámetros que se deberían manejar. Se ha seguido una conducta expectante, y hoy con 53 años, y bueno, yo no sé cada cuánto tiempo se harían las evaluaciones radiográficas, aparece una alteración en el saco pericoronario. Acá se empieza a evidenciar algo. Entonces, uno se pregunta,
es importante preguntarse si un elemento dentario retenido puedo esperar en el tiempo, es conveniente esperar en el tiempo, y sobre todo atendiendo a la problemática que se pueda dar a nivel de orden general, porque cuando somos jóvenes generalmente gozamos de bastante buena salud, digámoslo así, pero a medida que van pasando las distintas décadas van dejando alguna mella, van dejando alguna aparición de alguna patología, y eso va distanciando bastante o va complicando bastante la actividad y las respuestas que va a haber a nivel tisular una vez que hayamos implementado la terapéutica quirúrgica. Pero bueno, yo creo que esto nos evidencia de que la conducta expectante debe ser dejada en un término en donde la edad del paciente, como aquella paciente que que mencionaba de 83 años, con toda esa patología no nos quedaba más que quedarnos viendo y esperando que todo saliese lindo. Pero en este caso yo creo que nunca se debió dejar estas piezas dentarias retenidas. No tienen ningún sentido. Entonces, sí o no, es más o menos como cuando se presenta en un congreso, ¿extraigo o no extraigo los premolares para el espacio? Eso depende de un diagnóstico, no es si tengo ganas o no. Creo que el que hace ortodoncia entiende perfectamente bien que no hay que andarse preguntando mucho. Si falta espacio, salvo que queramos hacer una ampliación enorme de la cavidad bucal, o abrir el arco en forma indiscriminada, si falta espacio van a tener que hacer la extracción de los premolares, que pregunta es esa. En el caso de la cirugía, si hay un elemento dentario retenido, yo creo que no debiera haber tantas preguntas, ¿no? Creo que se debe actuar con ese elemento dentario retenido. Si no es posible, de pronto, conservarlo, utilizar alguna técnica, dependiendo de qué elemento dentario retenido sea, que sea conservadora para ubicarlo en el arco dentario, etcétera, etcétera. Creo que no queda margen de duda que debe ser retirado, extraído en tiempo y en forma. Y acá uno observa estos casos donde aparece una paciente de 22 años con un tercero, con el 48, que está próximo al conducto canal dental inferior. Puede ser una imagen real, puede ser una imagen engañosa. Por supuesto, pedimos los estudios pertinentes para ver qué tan cierta es esta imagen. Y bueno, si nos dan que sí es cierta, en realidad la técnica quirúrgica que vamos a aplicar va a ser con todos los recaudos necesarios para evitar que se produzca la compresión de este paquete vasculonervioso importante y genere en el postoperatorio una problemática de una parestesia. Le vamos a explicar previamente a la paciente qué es lo que es una parestesia, qué es lo que va a notar, y esto debe ser dicho antes de llevar adelante la técnica quirúrgica para que después no se convierta en una excusa, diciendo, sí, porque cuando hicimos la extracción se comprime el conducto dental inferior y ahora lo que está sintiendo se llama parestesia, etcétera, etcétera. Porque eso es más una excusa de lo que pasó. Tenemos que hablar de los riesgos naturales. Por cierto, si este canal o conducto dental inferior, en vez de estar ubicado acá próximo a las raíces del elemento dentario, se corriese por esta zona, voy a notar que es bastante difícil que se produzca esa parestesia, por lo tanto no voy a alertar al inicio al paciente. Pero en casos como estos, donde estoy viendo y he pedido otros estudios complementarios para ver la relación que se guarda, si es real o incierta, vamos a actuar en consecuencia. Acá podemos observar cómo se ve la zona que estaba, la zona apical, la zona donde pasaba el conducto, donde esto era el techo de este conducto dental inferior. En este caso no se produjo ninguna parestesia. De todos modos, en esta paciente de 22 años, si se hubiese producido una parestesia, estoy casi seguro que la cuestión fisiológica de procesos anabólicos frente a procesos catabólicos es mayor. O sea, la capacidad regenerativa de los tejidos en una paciente de 22 años va a ser mejor que en una paciente de 50, 60 o 70. De seguro que sí. Si se me produce una parestesia acá, es muy factible de que rápidamente podamos salir adelante, o incluso, quizás como en este caso, Dios nos haya ayudado y no hayamos producido esa parestesia. En este otro caso también podemos evidenciar otra paciente, en este caso de 28 años,
que presenta un tercero que se encuentra retenido, notamos que hay alguna alteración, algo que se alcanza a apreciar muy escuetamente acá en la radiografía panorámica. Hicimos estudios periapicales, veíamos un poquitito mejor, pero no tanto, e incluso colocando el paquete radiográfico nos costaba de instalarlo por la característica de la paciente en cuanto a apertura bucal. Se solicitaron los estudios pertinentes y se nota que el canal o conducto anterior inferior tiene una relación estrecha con las raíces de este tercer molar, de este elemento anterior 38, como así también del lado derecho. Realizamos la extracción, la pieza dentaria, y podemos notar cómo se ve acá como un surco, cómo se puede apreciar este surco, donde era parte de ese techo del conducto anterior inferior, y cómo esta raíz, de forma caprichosa, estaba como envolviéndolo, y pasaría seguramente el paquete vascular nervioso por esta zona. Solamente Dios sabe por qué no se fracturó esta porción radicular. Uno cuando lo trae se queda preguntando. La paciente tenía 38 años, es un paciente de sexo femenino, pero tenía una constitución ósea bastante burda, bastante sólida, digamos. No era para nada elástico el tejido óseo, y naturalmente que es difícil de entender por qué no se fractura esta porción radicular. Gracias a Dios no se fracturó, y aún más, gracias a Dios no se produjo ningún fenómeno de parestesia. Ante estas situaciones uno puede quedarse preguntando, ¿convendrá frente al riesgo quirúrgico realizar la extracción de esta pieza dentaria? Sí. Porque en algún momento, si hay que realizarla, vuelvo a insistir, la década de los 20, la década de los 30 es una cosa, la década de los 50, 60, 70 es otra. Los procesos regenerativos y de reparación son totalmente distintos, sin contar que pudiera aparecer algún tipo de alteración a nivel sistémico. Entonces, bueno, cuando hablamos de elemento dentario retenido, tenemos distintos elementos a considerar, el grado de frecuencia entre nuestro medio de pieza dentaria retenido, las patogenias que puedan producir, la patogenia que pueda producir, los accidentes que las mismas pueden producir, y cuál es nuestra actitud como cirujano o como profesionales, si no somos cirujanos, como profesionales odontólogos, que sí somos, ante una pieza dentaria retenida. No dudar frente a esto. Porque el dudar hace que cuando vamos a hablar del preoperatorio, hablamos de las distintas décadas, haga que esa apreciación que hacemos del estado general del paciente en víspera de ser operado se encuentre más distanciado del momento de la intervención quirúrgica, en virtud de ese factor de compensación que tengamos que hacer de acuerdo a la patología que presente, o de espera para ver cómo disminuimos o hacemos desaparecer los riesgos que puedan presentarse para la parte de la realización del acto quirúrgico, como así también para obtener un postoperatorio lo más aceptable posible. Y bueno, eso se ve a nivel general, pero también a nivel local. No debe haber un predominio de ninguno de los dos, deben ser los dos siempre evaluados, a nivel general y a nivel local. Y a nivel local vamos a hablar algunas cuestiones que muchas veces en la cirugía las pasamos por alto. Si todos hablamos de la edad, si todos hablamos del sexo que tiene el paciente, en relación a la edad cronológica, edad psicológica, ¿por qué no? El grado de madurez que tenga para afrontar esa cirugía. Muchas veces cuando uno habla de la germectomía o germenectomía dice el estado de maduración que tiene el paciente para soportar una actividad quirúrgica de este tipo. Es importante analizar y ver si el paciente cuando va a ser sometido a la cirugía va a qué tipo de estrés va a pasar. Mientras mejor motivado se encuentre, mejor va a ser la intervención quirúrgica. La edad en relación a la medicación que pueda estar tomando, es importante siempre tener en cuenta qué medicaciones está tomando. Una paciente femenino, ojo, que está en un estado de juventud, naturalmente que es posible que esté tomando un contraceptivo oral. En cambio, una paciente que tiene 50, 55 años pueda tener de pronto una cuestión
relacionada o referida a osteoporosis y pueda estar tomando alguna medicación que haya sido dada por el endocrinólogo seguramente, por su médico clínico, el médico de cabecera, para atender esta situación y que pueda tener alguna relación o o pueda causar alguna problemática cuando nosotros vamos a realizar una intervención quirúrgica. La biotipología craneofacial es muy importante, porque con ella podemos observar un montón de cosas. Acá estoy siendo muy escueto, no es una charla para hablar de un enfoque semiológico, simplemente analizar un poquitito estos parámetros que no debemos dejarlo de lado. La biotipología, el grado de apertura bucal, las alteraciones que se presentan en un microesplánico o dólico-facial, o microcefálico, donde tenemos, o microesplánico, donde tenemos una alteraciones generalmente de orden ligamentoso, pero donde tenemos también que considerar el espesor de las tablas alveolares, que es bastante delgado, pero con raíces acintadas. Distinto en el caso del macroesplánico o brevilíneo, que es un paciente que tiene características musculares muy fuertes, tejidos óseos muy ebúrneos, muy poco extensibles, y naturalmente todo esto me va ayudando a mí a tomar elementos que me sirven a la hora de practicar o planificar una intervención quirúrgica. Métodos auxiliares. No debemos dejar de lado realizar análisis de laboratorio, un coagulograma, donde podamos ver qué es la eritrosedimentación o sedimentación globular, como le quieran decir, antecedentes plasmáticos plaquetarios, recuento plaquetario, por supuesto el hematocrito y el citológico completo, el KPTT, entre otros. Métodos imagenológicos, estos sí, hoy en día estamos todos muy concientizados de poderlos llevar adelante para poder tener un mejor análisis y, bueno, utilizando la tecnología que hoy en día encontramos para poder llevar un diagnóstico y una planificación terapéutica a nivel quirúrgico que se adecue más al motivo de la extracción. El análisis histopatológico en aquellos casos en donde tenemos un engrosamiento, tejido que estamos realizando el ser, ese tejido blando, ese saco coronario, que podamos hacer un estudio para evaluar y para llevar también nosotros un cuadro de análisis, ¿por qué no?, estadístico, de qué es lo que pasaba con ese saco pericoronario, sobre todo cuando se encuentra aumentado de tamaño, naturalmente, y podamos evaluar aquellos que pudimos subsanar antes que fuera una limitación del daño. Y esto que, bueno, ¿qué será esto? Modelos y fotografía. Lo dejé para este momento y que está muy relacionado con la biotipología craneofacial y que está hablando de que muchas veces vemos la parte general, el cuadro sistémico del paciente, muchas veces analizamos a nivel local el espacio que tiene por distal, ese segundo molar, donde se ubicaría el tercero, hacemos un análisis radiográfico o imagenológico para ver la relación del tercero ese con el segundo, o de ya sea el superior, inferior, un canino, lo que sea, pero dejamos de lado, y sobre todo cuando estamos trabajando en elementos dentarios posteriores, como son los terceros molares, dejamos de lado el tema que habla del grado de apertura bucal. Nos desayunamos en el momento de cirugía que el paciente casi no abre la boca. Y esto es un impedimento muy grande para la cirugía. Y da mucho trabajo, aumenta el trabajo de sostener los tejidos, mantener abierta la boca del paciente, de poder luchar con los músculos, con la musculatura del paciente y sobre todo que puedan haber alteraciones que hagan que el paciente se agote rápidamente, tener la boca abierta, o que presente dolores de solamente tener la boca abierta en el tiempo, y ni que hablar si tengo que aplicar un instrumental como el elevador, con las fuerzas que voy a realizar y la incidencia que va a tener a nivel de esa articulación temporomandibular. Eso a nivel del intraoperatorio, a nivel de donde estamos haciendo la parte quirúrgica. Y a nivel del postoperatorio, bueno, el trismo que se pueda presentar, el cuadro inflamatorio de los tejidos, por haber hecho
un gran esfuerzo en mantener o sostener los tejidos separados para que el cirujano pueda trabajar cómodamente, o lo más cómodo posible. Todo esto va a repercutir. Y lo importante es tener una documentación, así como tenemos el análisis de laboratorio, los métodos imagenológicos, que las alteraciones que puedan surgir o que podamos ver posterior a la parte quirúrgica, porque no prestamos atención al principio, que pudieran haber estado presentes, alteraciones de apertura bucal, alteraciones en el recorrido de la mandíbula, la apertura o cierre, y que puedan ser evidencias de que el paciente hoy viene diciendo que nosotros hemos causado esa alteración. Con estos elementos podemos tener un apoyo y un criterio de mencionar que el paciente ya tenía una base o una alteración previo a nuestra actividad quirúrgica. Es cierto, muchas veces esto lo dejamos descartado, pero tenemos que entender que es un trabajo integral y que nosotros somos odontólogos y que tenemos que analizar el grado de apertura bucal para nuestro trabajo, pero también analizar esto para que después no tengamos que estarnos excusando o pensando si realmente la alteración que tiene ahora de apertura en cuanto a la trayectoria de apertura y cierre o al grado de apertura es una disfunción que es fruto de nuestro accionar en la actividad quirúrgica. Todos estos elementos no están de más valorarlos y tomarlos en consideración. Y muy bien, muchas veces el paciente es quizás un tanto irreverente ante nosotros, mandándonos fotos de cómo se encuentra y nosotros le mandamos esto, posiblemente qué es lo que se puede tomar, porque realmente no se pueden hacer consultas vía telefónica. Estábamos viendo que es importante ver estos parámetros, no solamente a nivel del terreno local y el análisis sistémico del paciente, sino también los análisis que son en referencia a toda la cuestión del sistema o aparato estomatognático. Y encontramos también esta situación donde el odontólogo se queja muchas veces de la consulta, que no la paga, pero en estas imágenes vemos algo que puede ser asociativo. Una mujer que está embarazada, que tendrá que ver con un joven o una persona adulta, o un niño, o su mascota, o una señorita que tiene aparentemente una molestia o un dolor. Y que muchas veces la consulta termina siendo amoxicilina 500 miligramos uno cada 8 horas. O bueno, ahora no, si no doy un IBL, un inhibidor de beta-lactamasa, no soy odontólogo. Entonces, naturalmente, 875 de amoxicilina y 125 de pronto de ácido clavulánico, 1 gramo cada 12 horas. Y todos se llevan las mismas prescripciones. Y ya parece que el cuadro, si es un cuadro clínico para una profilaxis, o si un cuadro clínico agudo, si un cuadro clínico crónico, o si un cuadro clínico que se subagudizó, o si hay una enfermedad de base, para todos salen igual de medicados. Y muchas veces decimos el paciente no viene a la consulta, y cuando hacen un chequeo los pacientes entre ellos ahí afuera, se dan cuenta que estamos dándole a todos la misma medicación. Parece que todos llevan la misma posología, independientemente del cuadro clínico, edades y sexo. Y eso no debiera ser tan así. Entonces también ver un poquitito en la culpa. Sobre todo cuando también vemos que vamos a ir a hacer una cirugía, hemos hecho la evaluación previa a través de la consulta y nos damos cuenta que el paciente casi que no abre la boca o se agota al abrir la boca porque tiene alguna disfunción que no hemos tomado en cuenta y que, bueno, naturalmente nosotros necesitamos trabajar con un paciente que nos abra correctamente la cavidad bucal. Entonces todos estos elementos yo creo que están dentro del parámetro de la consulta y ver cuántas veces nosotros no le damos de importancia y, bueno, naturalmente, al subestimar esto, ellos también nos subestiman a nosotros. Y dentro del postoperatorio, y entendiendo lo que fue el preoperatorio y lo que ha sido el intraoperatorio, analizar dentro de las medidas locales y generales qué debemos puntualizar o qué correcciones debemos hacer, si fue una cirugía un poco más laboriosa o si se produce alguna alteración dentro de la cirugía, cómo debemos actuar para que de esta manera se vea más mitigado ese postoperatorio, reforzando quizás los analécticos
quizás reforzando la medicación con antibiótico-terapia. Bueno, ver todo esto en función de la reparación, los tejidos postquirúrgicos, para ayudar a esa cicatrización. ¿Por qué no dar también vitaminoterapia? Vitaminas que nos ayuden a la recuperación y regeneración tisular. Muchas veces lo dejamos de lado a esto. Y es muy importante tener en cuenta todos los medicamentos que podemos prescribir para que tenga una mejor reparación a nivel tisular. Podemos dar citrobioflavonoides, podemos dar para que tenga una regeneración de los paquetes vasculonerviosos, del paquete vascular, para que se genere mejor o regenere mejor todos los endotelios, para de esa manera mejorar la respuesta del tejido. Y naturalmente que tenemos las medidas que son locales, que van a ir de acuerdo al momento, primeramente con una etapa donde vamos a dejar frío en la zona, para que de esa manera el tejido disminuya su dermatización, su inflamación, esto no más de 12 horas, ya que pasado este tiempo va a actuar en una forma no deseable. El frío siempre se da dentro de las primeras horas, 6, 12 horas, para que de esa manera se facilite o se mejore las cuestiones referidas a la disminución del edema, de la inflamación en el paciente. El calor, por supuesto, a nivel a la semana, si se ha producido sobre todo una situación de trismo, de contractura muscular, y en donde, bueno, hoy en día existen un sinfín de elementos que podemos utilizar para eso, para atender o para ayudar a descontracturar a nivel muscular cuando se ha producido un trismus, y que esto puede ser hasta la utilización de electrodos que hagan una bioestimulación y de esa manera descontractura. El retiro de la sutura, que lo vamos a realizar a la semana, que es muy importante, y esto yo siempre digo es el final de obra, y la sutura debe estar presente desde aquellos casos en donde hacemos una extracción simple, y con mucha mayor razón en aquellos casos donde hacemos una extracción de una pieza dentaria que se encuentra retenida. Muchas veces se plantea una discusión: ¿es necesario cuando hago una extracción de un elemento normalmente implantado por la vía alveolar hacer o realizar sutura? Es un cuidado y es una forma de proyectarse en el tiempo con los cuidados que hemos dado muy categóricamente a través de papelitos donde va anotado qué indicaciones debe tener, qué cuidados debe tener el paciente en el postquirúrgico, y es una forma también de tener un cuidado donde voy a poder evaluar la herida, cómo se encuentra, cuando estoy realizando el retiro de sutura. No voy a decir que a los 7 días se produce la cicatrización, porque por ahí nos dirían claramente, y con mucha razón y lógica, existen tiempos o plazos de tiempo a nivel biológico que llevan para que se produzca una cicatrización. Todos sabemos que esto se va a producir aproximadamente a los 21 días, no a la semana. Salvo que hubiese estado en una cámara hiperbárica, seguramente. Entonces, bueno, todas esas atenciones, todos esos cuidados son importantes. Dentro de los generales, bueno, tenemos las instrucciones que damos al paciente, la medicación, el ajuste de esa medicación, como decíamos hoy. Y vamos ahora un poco a la parte quirúrgica, a lo más entretenido, a lo que podemos ver. En este caso vemos un cuadro clínico donde no está ni retenido ni semi-retenido. Está ubicado dentro del arco dental, está en una normoclusión, diríamos, o aparente normoclusión, y se requiere la extracción del mismo porque, como digo, está en el arco dentario, pero las cúspides y las alteraciones que está produciendo a nivel de la lengua hacen de que sea derivado el paciente para que realicemos la extracción de este tercero, y sobre todo también por las alteraciones que están dando a nivel de la oclusión. Se prepara todo, se realiza la anestesia, se procede a realizar lo que sería la cinemotomía y se aplica la hoja de un elevador, en este caso un tipo Clebden, y por el principio de cuña
y de palanca lo usamos para luego retirarlo con la pinza de frente. No hay mayores problemas, como se puede ver acá está la pieza operatoria, ha sido extraída, y bueno, vamos a algo más complejo, vamos pasando de lo más simple a lo más complejo. En este caso no tenemos un elemento dentario retenido, sino que un elemento dentario semi-retenido. Acá podemos ver el cuadro clínico, cómo se encuentra inflamado en la zona porvestibular, se ve el enrojecimiento, ha cursado por una situación, un cuadro de pericoronaritis, ha sido tratada a nivel local, ha sido tratada a nivel general, y una vez que remite que hay una cierta pasividad en los tejidos, y hemos evaluado a nivel radiográfico, vamos a proceder a hacer la técnica quirúrgica. No sé si se nota bien acá la relación que guardan las raíces con esto, que es el conducto dental inferior. Existía una cierta proximidad, por tal motivo vamos a tener ciertos cuidados al momento de llevar adelante la tarea quirúrgica. En primer lugar, vamos a hacer la incisión. El trazado de la incisión se va a dirigir de distal hacia mesial, hacia la cúspide distovestibular. Vamos a pectonear el cuello del segundo molar, del primer molar y del segundo premolar, logrando la suficiente elasticidad en ese colgajón bolsillo como para poder dilucionar los tejidos. Acá estamos actuando con esta tijera, que no es una tijera mayo, que no tiene puntas redondeadas, la tijera de sutura, para que se vean con qué lo estamos realizando. La introducimos cerrada y al retirarla la abrimos para ayudarnos a despejar, al producir el decolado, el desprendimiento del fibro mucoperiósteo y de esa manera tener acceso al terreno de trabajo. Por lingual, sostenemos con un punto tractor el tejido que se encontraba hacia ese lugar orientado. Vamos a realizar una osteotomía que libere la zona cervical de la porción coronaria y la zona cervical de la porción radicular, para que en esta porción cervical de la zona radicular podamos aplicar los distintos elevadores. En este caso comenzamos con un elevador de barra cruzada de Winter, con una hoja lanceolada número 14 y con el principio de rueda y eje, aplicándolo desde vestibular y a nivel de la furca para elevarlo. Recordemos que ese elemento estaba contiguo o muy próximo al paquete vasculonervioso. Entonces es conveniente alejarlo. De esta manera lo estamos elevando, lo estamos levantando, hablando claramente. Una vez lo tenemos elevado, ahora sí vamos a aplicar un elevador tipo Cletén recto a nivel de la zona cervical de la porción radicular, no a nivel del tejido adamantino, no a nivel del esmalte, porque el esmalte es liso y va a producir que el instrumental se proyecte, se deslice, se zafe del sitio de aplicación, por lo tanto lo colocamos en el cemento, un tejido rugoso, un tejido poroso, un tejido que permite que se produzca, al aplicar el elevador, la hoja del elevador en su cara activa, se fije de esa manera y no se deslice. Una vez realizado esto, vamos así distalar y llevar hacia arriba la pieza dentaria, provocando la completa liberación de la misma, para luego sí tomarla con una pinza de terceros molar inferior o pinza de frente y retirarla. Se realiza el tratamiento de la cavidad y la sutura. Es importante destacar que siempre debemos previamente alejar esta pieza dentaria del conducto dental inferior, elevándola y no llevándola hacia distal, porque ahí cuando el elemento presenta una ligera angulación, ¿no? Las problemáticas de elementos están mesioangulares y están próximos al conducto dental inferior, si yo lo enderezo, ahí comprimo, aprieto el paquete vasculonervioso y suele ser uno de los problemas que se suscitan en estos casos como riesgo natural de la extracción, generando algo que es bastante posible que aparezca, que es la parestesia. Otro caso clínico, un paciente de sexo femenino, 32 años, donde podemos ver que tiene retenidos distintos terceros molares, el inferior,
48, el 38, el 18, y en este caso presenta el 47 también retenido. Acá está mayor aumento. Nótese cómo el saco pericoronario de ambos, que se encuentran en contigüidad, han logrado fenestrar la porción del tejido óseo de acuerdo a lo que se ve en esta imagen radiográfica. Vamos a realizar el diseño de la incisión, una incisión que se va a proyectar de distal hacia mesial sobre el reborde, festoneando el cuello del primer premolar, y de esa manera lograr la suficiente elasticidad para poder acceder, tras el legrado del fibromucoperiósteo, al terreno o zona de trabajo. Una vez que lo realizamos esa incisión, realizamos ese legrado, podemos observar cómo se presenta una pérdida de tejido óseo en esta zona y se encuentra ocupado por ese tejido blando que se corresponde con el saco pericoronario de las piezas dentarias retenidas, el cual con una cureta lo retiramos y se puede apreciar en el fondo la porción de las coronas de estos elementos que se encuentran retenidos, o sea, su parte de esmalte. Se realiza la osteotomía que debe liberar la porción coronaria, el tercio cervical de la misma, con una hoja tipo Crayer de un elevador de barra cruzada. Se sortea, ya que hay un espacio que es dejado por los sacos pericoronarios de ambos elementos, y se luxa esa pieza dentaria, llevándola o dirigiéndola de manera tal de poderla retirar, de poderla luxar y luego poderla retirar, quedando la zona del alveolo que ocupaba la misma, y en donde en el segundo molar hemos realizado una fosita o una cavidad de Moore, para luego aplicar una hoja tipo Crayer de un elevador de barra cruzada, y mediante el principio de rueda y eje proyectarlo al espacio que ha quedado tras el retiro del tercer molar que se encontraba por vital. Se realiza la extracción de ambas piezas dentarias, se realiza la exéresis del tejido blando, el tejido correspondiente al saco pericoronario, y luego se hace el tratamiento de la cavidad, pudiendo realizar lavajes, de manera tal de remover el lodo quirúrgico que se produce tras la utilización de instrumentos rotatorios. Y bueno, acá podemos observar las piezas dentarias que han sido retiradas. Acá podemos ver ese agujerito, esa cavidad que se produce, que es la fosita de Moore, donde aplicamos la hoja Crayer, tipo Crayer, de un elevador de barra cruzada, de Winter, o también podría ser de Barry, y mediante el principio de rueda y eje logramos usar una pieza dentaria. Como era una extracción bastante grande, o sea, era una cirugía bastante compleja, se decide realizar un vendaje compresivo, que es lo que tiene la paciente en ese caso. Acá podemos ver una paciente de sexo femenino, la cual podemos apreciar en la radiografía la presencia del elemento dentario 18 retenido. Es una colega, una odontóloga, y nos solicita la extracción de la misma, del elemento dentario 18. Se realizan los estudios, podemos observar la relación que guarda con distintas estructuras anatómicas, la relación que guarda con la región de la fosa pteriomaxilar, la relación que guarda con la tuberosidad del maxilar, con el seno maxilar, con el segundo molar presente en el arco dentario. Hacia palatino también, quizás si fuera más definida la radiografía, podríamos ver la relación que pudiera guardar con el agujero palatino posterior, por donde emerge el nervio palatino anterior. Y bueno, tras los estudios realizados, vamos a la parte clínica, observamos el espacio que tenemos de trabajo, acá el estudio radiográfico. Procedemos a realizar el diseño de incisión, una incisión que se dirige de distal a mesial hacia la cúspide disto-vestibular. ¿Y por qué hacia la cúspide disto-vestibular? ¿Por qué no directamente sobre el reborde o hacia la cúspide disto-palatina? Bien, porque de esta manera, dirigiéndonos del distal a mesial hacia la cúspide disto-vestibular, como pueden apreciar, tenemos menos tejido
que va a recaer sobre el terreno de trabajo, permitiéndonos una mejor visibilidad y accesibilidad a la zona. En tanto que si lo hacemos en la parte medial, en la zona sobre el reborde, en este caso, cuando nosotros coloquemos los labios de la herida, el tejido, queramos confrontarlo para realizar sutura, el mismo se va a imaginar, ya que va a haber perdido el sustento que tenía, tanto el tejido óseo que pudiese haber estado cubriendo la porción oclusal del elemento anterior retenido, como así también, si no tenía, era todo tejido mucoso, el mismo elemento dentario retenido que se encontraba ahí va a permitir que al faltar este se invagine. Y si lo realizo hacia el ángulo distopalatino, y vale también para el caso del maxilar inferior, si lo realizo hacia el ángulo, hacia la cúspide, perdón, distolingual, vamos a dejar todo este tejido que recaiga sobre el terreno de trabajo, imposibilitándonos o dando un mayor trabajo al momento de poder realizar la cirugía. Por otra parte, si nosotros dejamos esta lengüeta de tejido que es más grande hacia la zona palatina, o en el caso del maxilar inferior hacia la zona lingual, lo vamos a poder sostener, si queremos, con un punto tractor. Bueno, cuando el paciente nos ve con instrumental manual que vamos a hacer la osteotomía, posiblemente nos vea de esta manera, sin barbijos, sin todos los elementos de protección que tenemos hoy en día para el coronavirus, y posiblemente también con esta actitud agresiva. Nosotros por ahí decimos que las cirugías, cuando son por técnicas de colajo, son agresivas. Yo creo que una palabra que medio que hoy en día se presta para la discusión, porque por ahí puede ser un término no muy adecuado, ya que se plantea muchas veces estas extracciones que también tienen una terminología un poco inadecuada, que son atraumáticas. Yo muchas veces me pregunto si algo es atraumático, ¿cómo se logra hacer una extracción sin romper el paquete vasculonervioso, las fibras que sostienen ese elemento dentario dentro del claustro alveolar? De hecho, que un traumatismo se produce. Que uno pueda tener un tratamiento de esa pieza dentaria que sea más, más delicado, más biológicamente compatible, podemos decirlo, pero que haga traumático no lo creo. En el caso de los colgajos, y donde también tenemos que hacer osteotomía, como se puede apreciar tras haber sido realizado el legrado del fibro mucoperiósteo, haber hecho una incisión de descarga a fondo del surco, en este caso angulada, se realiza la osteotomía y esa agresión sobre el tejido duro para poder descubrir la porción coronaria es algo que está pautado dentro de la técnica quirúrgica y en donde se realiza teniendo parámetros de delimitación, por eso que vamos a trabajar con un incisión delimitando esa cajuela, o bien, como en este caso, con un instrumental de aplicación manual, que es una gubia, realizando un viruteo y retirando laminillas de tejido óseo para ir descubriendo la porción coronaria, el tercio cervical de la raíz, que es muy importante porque ahí es donde vamos a ir a aplicar la hoja del elevador en su cara activa. Entonces, estamos realizando tanto la incisión, que no es con un cuchillo tramontina, sino con un bisturí Bar Parker, con una hoja número 15, a nivel de la incisión que hacemos de compensadora o de descarga lateral, y a nivel de la zona distal lo hacemos con una hoja número 12 en forma de hoz, para poder tener una mayor maniobrabilidad y accesibilidad y poder llevar un trazado más correcto de esa incisión. Por eso que utilizamos instrumentales, por eso que protocolizamos la utilización de este instrumental, y por ello que esa agresión que se hace sobre el terreno es algo que está tratado y que está naturalmente protocolizado. Bueno, acá lo que estamos haciendo, el legrado y el despegamiento del fibro mucoperiósteo y la osteotomía. Y luego la aplicación de un elevador, que en este caso es un elevador tipo Klepplen angulado o contrangulado, lo estamos aplicando desde el vestibular y por mesial de la pieza dentaria, y por el principio del cuña vamos a ir introduciendo la hoja, apoyando el talón sobre el tejido óseo, no sobre el elemento dentario vecino, no sobre el segundo molar,
y a medida que vamos proyectando la hoja, se va a ir produciendo la luxación, para luego, con un movimiento de palanca, que va a ser combinado, lograr retirar la pieza dentaria y luego restituir los tejidos tras el tratamiento de la cavidad y realizar la sutura correspondiente. Doc, ¿lo puedo interrumpir? Sí, cómo no. Hay una preguntita sobre una conducta, qué conducta seguir. El caso sería un paciente de 70 años, tiene un elemento 48 retenido vertical, no posee dolor, no tiene el elemento 47 y 46, tiene una fístula por lingual, pero toma 2 tomas grandes de bifosfonatos. La pregunta es si espera un año a que no tenga casi efectos de esa droga, conducta expectativa, o una conducta radical y ver los efectos colaterales del bifosfonato. Bueno, muy buena la pregunta y bueno, en estos casos estamos con un cuadro clínico sintomatológico, estamos con una fístula. Y naturalmente que también hay que ver de que se está dando una droga, o se ha dado una droga, posiblemente ya esté entonces suspendida, en donde tenemos un efecto, dependiendo si es oral o si, o si ha sido inyectada, ver, hoy en día hay todo un cambio de paradigmas en esto. Antiguamente se tenía que se hacían los análisis para ver en el último disertación que pude escuchar el año pasado también a través de Zoom, lo dieron desde el Hospital Italiano de Buenos Aires, un especialista, un médico, hablaba que se han cambiado algunos parámetros, es importante hacer una interconsulta con el médico, ver qué droga se ha dado, en qué cantidad, qué posología, y que también nos pueda referir sobre el condicionamiento clínico. Por cierto, siempre tenemos que evaluar entonces eso, el riesgo frente al beneficio. En este caso, la conducta expectante viene desde antes de los 70, ¿no es cierto? Hay un previo, que son esos años que, por eso es tan importante no quedarse con la conducta expectante, porque ahora la conducta expectante está en virtud de que hay una patología de base que ha tenido que tener una medicación, que sabemos la problemática que se produce, y en donde, bueno, habrá que evaluar cómo está accionando la medicación que está dando la antibiótico-terapia, ver si esa fístula persiste también, y en virtud de esa medicación que está tomando, qué riesgos hay, porque naturalmente que no es solamente la extracción lo que va a producir esos secuestros óseos, sino que si ya hay una infección que está radicada ahí en la zona, eso no está alterando el tejido óseo, no está alterando el terreno, y qué puede producir a futuro. Por eso que tiene que ser evaluado. Ya es una pregunta que, sinceramente, yo también haría una interconsulta con un estomatólogo. También tengo mis límites. Naturalmente que a esas consultas y esas que son pertinentes y que hablan también de trabajar en equipo, son importantes, porque no solamente mi opinión, sino también ver la opinión referida de un estomatólogo y también del médico tratante con respecto a la droga que ha estado dando, el tiempo, la dosis, para poder llevar adelante la práctica quirúrgica, que eso lo vamos a hacer nosotros, pero que tiene que haber una evaluación, y por ahí necesitamos también la colaboración del estomatólogo. Yo no soy estomatólogo, no me voy a dar consideraciones que no me pertenecen. Puedo tener una cierta experiencia en la casuística de haber visto y haber estado interrelacionado con el estomatólogo, porque necesito hablar con un especialista, recurro a ello, porque es importante también hacer interconsultas y también ver precisamente eso que decíamos hoy, hasta dónde yo llego con mi campo quirúrgico. Por eso que esa respuesta me gustaría que, si es posible, la tratásemos con un estomatólogo también. No quiero ser yo el que dé un orden tajante. Como dije, estamos todos para aprender, y en estos casos es lo que yo trato de evitar, esas complicaciones.
Por eso que yo digo que acá la conducta expectante lamentablemente viene orientada desde el momento que ese elemento se convirtió en elemento etario retenido, y hoy con 70 años sí aparecen algunas problemáticas de orden general, y naturalmente que ahí es donde se produce esto de que estuvimos esperando. Estuvimos esperando esto. Bueno, ahora es conveniente que hagamos una evaluación y una valoración, no solamente desde el punto de vista quirúrgico, sino también ayudado y colaborando con otros profesionales intervinientes. Y es importante que no nos cortemos solos, porque hay quienes dicen que saben de todo, es maravilloso, pero yo considero que también la humildad nos puede ayudar a hacer una interacción con gente de nuestra disciplina, con los odontólogos, y también con los médicos tratantes, ¿por qué no? Por eso que yo siempre estoy abierto y estoy expectante también de eso, de ver un análisis integral. Trabajar en equipo, que muchas veces nos cuesta horrores trabajar en equipo. Creemos que sabemos todo y no es así. Así que bueno, Doctor, espero haber sido más o menos claro con la respuesta, pero naturalmente considero que todas esas respuestas se deben dar en equipo. No puede ser el cirujano solo. bien, ahí el mismo doctor nos consulta y creo que está respondido en lo que nos decía, la interconsulta, a pesar de que él aclara que dejó hace 3 meses de tomar el bifosfonato, pero bueno, quizás no sea el tiempo suficiente, igual claro, hay que ver si, claro, hay que ver si es por vía oral, si es inyectable, qué bifosfonato fue. Dentro de los oleandronatos hay muchos. Bueno, ¿cuál fue la indicación? ¿Qué médico se lo dio? A veces hubo una época en donde era una moda dar oleandronato a todo paciente que superaba los 50 años, 45, 50 años era como una moda. Incluso voy a hacer una confesión. Dentro de la odontología se planteó en un momento y dan un bifosfonato como para que sea también como una forma de, fíjense en lo que pasa, ¿no? Cuando uno escucha por ahí a cientos agentes de propaganda médica, un difosfonato, un oleandronato, para ayudar a la mantención en el tiempo de una ortodoncia, que sea como un retenedor porque aumenta la cortical y estimula que se forme el hueso y no permita que los elementos puedan tener un cambio de disposición, que uno decía, eso no puede ser lo que me están diciendo. Pero bueno, con qué intencionalidad o con qué desconocimiento muchas veces se vierten algunos aspectos. Por eso habrá que ver qué médico lo dio, qué droga dio, si fue inyectable o oral, hay una diferencia. Y esperar el tiempo suficiente, pero también ver, de acuerdo al cuadro clínico que está manifestando el paciente, en cuánto afecta esa infección que tiene a que se produzca a ese tiempo de espera que queremos hacer. Por eso yo diría que tiene que hacer una consulta con médico tratante y con un estomatólogo. Después, la parte quirúrgica, si es necesario para la parte quirúrgica, totalmente dispuesto. Pero es importante trabajar en equipo y sobre todo pedir otras opiniones, porque eso nos abre también a poder llevar un trabajo que sea más consciente y al mismo tiempo aprender entre todos. De esto se trata de aprender. Por cierto, habrá gente que ya se la sabe todas y eso está buenísimo. Yo creo que nos podemos colaborar entre todos. Perfecto, bueno, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. No hay otra pregunta. Bueno, pero esa pregunta también sirve para responder más y cerrar el criterio entonces sobre la conducta expectante. Qué importante, cada uno podría mencionar varios ejemplos de estos y preguntarse qué es lo que hacemos cuando estamos expectantes de algo. Y sobre todo, que no sea la conducta expectante confundida con lo que es abandono al paciente, porque ese paciente de 70 años, seguramente que si hoy tiene una fístula es porque hace algún tiempito atrás ya empezó a tener algún problema. Y cuando digo hace algún tiempito atrás, les puedo decir que hace más de 2 o 3 años. No es algo que apareció ni ayer ni antes de ayer.
La fístula puede haber aparecido, pero fue un proceso que se puede dar. Entonces, bueno, eso yo creo que cierra un poco la idea de la conducta expectante. Y acá un caso de un paciente donde tiene una hermosa restauración para mantener este incisivo lateral. Vemos que tiene retenido el tercero. Acá nos vamos a quedar con una conducta expectante. Tiene un ensanchamiento del saco pericoronario, pero todo radica en la importancia de esto. Quería una rehabilitación, quiere una rehabilitación, como se ve acá, y se encuentra uno con esto. Un dentículo. También puede haber retenciones de elementos suplementarios o supernumerarios, como hemos estado hablando. Las retenciones no solamente pertenecen a la serie de elementos dentarios permanentes. Y bueno, acá como dice este cuadro, una locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Así que si estamos buscando algo distinto, tratemos de no hacer siempre lo mismo. Y es por eso que, bueno, ya en la modernidad, podemos decir, trabajamos con estos estudios que nos permiten ver a través de los cortes, y de distintos cortes, sagittales, frontales, coronales, poder ir analizando esa pieza dentaria, en este caso un dentículo, que se encuentra alojado hacia palatino, y allá en la profundidad, para poder de esa manera realizar una técnica quirúrgica teniendo parámetros más adecuados y logrando acceder al terreno de trabajo de una mejor manera. En este caso tuvimos que hacer un colgajo hacia vestibular para extraer la raíz de este incisivo lateral que se encontraba, acá no se nota bien, pero se encontraba con un cierto grado de fractura por la parte palatina. Por lo tanto, tuvimos que realizar una osteotomía hacia vestibular, de manera tal de que cuando aplicáramos la hoja del elevador, no se produciera la fragmentación o la fractura de esa raíz, y pudiese ser desalojada la misma a través de la aplicación del elevador y luego retiro con la pinza. Acá podemos ver la cavidad, el alveolo que albergaba dicha raíz, y por palatino accedemos para llegar al elemento supernumerario. Acá lo podemos ver a mayor aumento. Vamos a aplicar un elevador. El elevador en este caso es un elevador tipo Cleflen, contrangulado, el cual se aplica a expensa del hueso medial, o sea, a expensa del hueso que queda por la parte palatina, nunca hacia esta zona donde pudiésemos tener una alteración con las estructuras dentarias que están presentes en el arco dentario. En este caso es una foto y naturalmente hemos retirado los dedos que se corresponderían con nuestra mano izquierda para dar protección, separación, ayudarnos en la tarea de extracción, pero naturalmente que los hemos tenido siempre a resguardo para notar si la fuerza que estamos utilizando para lograr usar este elemento supernumerario es proyectada hacia los elementos que están presentes dentro del arco dentario y estamos haciendo algún daño. Una vez que ha sido luxado, se retira con una pinza, en este caso de retroradiculares superiores. Podemos notar acá en esta imagen cómo hemos sostenido el tejido a través de un punto tractor. Bueno, se hace el tratamiento de la cavidad y la sutura para mantener en lugar el tejido palatino y también para sostener el tejido que habíamos divulsionado hacia vestibular para el tratamiento de la raíz del incisivo lateral. Acá se puede observar cómo estaba esa raíz, el estado que tenía y la conformación del mismo y la relación que guardaba con esta pieza dentaria supernumeraria. Ya vamos terminando para no cansar tanto. Este caso lo he querido mostrar. Teníamos un estudio con BIM, pero bueno, lo he simplificado. Como pueden observar, es un paciente de sexo femenino de aproximadamente 50 años de edad. Tenía un poquito menos, pero vamos a decir 50 años de edad. Y este canino está produciendo, y esto no es tampoco de ayer, una reabsorción de la raíz de este incisivo lateral que alcanzamos a ver acá. Y es importante destacar de que quizás esto fue también una conducta expectante, y lamentablemente esa conducta expectante fue generando problemas en los elementos dentarios presentes en el arco.
¿Cuál fue la necesidad de dejarlo? No sé. Ahora bien, acá mostramos una anestesia al nervio nasopalatino o fenopalatino, un nervio de escarpa, y también vamos a realizar la anestesia correspondiente, el lado, en este caso, izquierdo, el maxilar superior, al nervio dentario palatino anterior. Es importante considerar que hemos realizado previamente la anestesia al nervio dentario anterior, el lado izquierdo. Esto que parece una obviedad, lo cuento rápidamente como una anécdota, me pasó en un congreso, yo era bastante joven, iba con la presentación de una retención bilateral de caninos, y habían estado hablando gente que se dedicaba a la cirugía bucomaxilofacial, hablaban de fracturas de hueso malar, hablaban de un montón de cosas, prácticamente hacían trasplante de cabezas, y yo tenía que dar humildemente la extracción de una retención bilateral que parecía al lado de todo eso algo como hacer la extracción de un incisivo central, ¿no? Yo era muy joven, estaba bastante asustado de hablar, por así decirlo, vamos a decir un poco lo que va pasando en los tiempos, ¿no? Uno va evolucionando después un poco, esto va madurando. ¿Y qué les puedo decir? Yo iba a presentar humildemente ese caso frente a todo lo que se había estado hablando y a los tipos de cirugía que se realizaban, me parecía algo venido a menos. Se queda la gente esta, escuchando, la mayoría eran jóvenes, ¿cierto? Y cuando terminamos de hablar, yo termino de dar la exposición diciendo que había realizado una anestesia, en ese caso bilateral, del nervio dentario anterior, había realizado una anestesia al nervio nasopalatino y fenopalatino, al nervio palatino anterior. Se me acercan y me preguntan, me dice, usted dijo que los elementos estaban por palatino y le hizo una regional nervio dentario anterior, de ambos lados. Sí. Me dicen, ¿y por qué? Y le digo, porque si es un canino y se encuentra retenido por palatino, independientemente de donde se encuentre retenido, el nervio que lo inerva es el nervio dentario anterior. Por supuesto que vamos a anestesiar por palatino porque cuando hagamos el levantamiento, el colgajo de la zona palatina, naturalmente que si no hacemos la anestesia o el cierre de circuito, tendríamos un serio inconveniente. La cuestión que decían, viste, yo te dije, había que anestesiar el nervio dentario anterior. Nosotros estábamos meta de colocarle, pensábamos que la paciente se quejaba de miedosa y se habían olvidado de colocarle esa anestesia. Esto parece un chiste porque realmente yo me quedé sorprendido ante los tipos de intervenciones que hacían y que tuvieran un problemita de este tipo, me parecía algo ridículo. Pero me di cuenta que muchas veces no está de más decir algo que parece una obviedad, pero bueno, no pensé que en el caso de la gente esta que estaba presentando ese tema, que estaba dando esas exposiciones y haciendo las cosas que uno veía que hacían, realmente tuvieran un problema técnico de este tipo. Por cierto, en este caso entonces anestesiamos el nervio dentario anterior, hicimos la anestesia correspondiente por palatino y pudimos acceder. Se realizó todo lo correspondiente a eliminar la zona de enclavamiento del canino, que es generalmente la cúspide, y la relación que guarda con las estructuras presentes en el arco dentario. Se hizo una división, se hizo una odontosección de la porción coronaria, se retiró la misma, y luego se procedió a luxar la raíz y el retiro de la misma con una pinza para retroradicular superior. Presentaba una ligera dilaceración y su ubicación era se ubicaba transversalmente hacia la zona vestibular en la parte apical. Eso daba un grado de enclavamiento bastante que dificultaba bastante la extracción de dicha pieza. Ya se había tratado de hacer una extracción previamente en otro intento y se pensaba que se iba a perder la pieza dentaria al momento del acto quirúrgico. Hicimos todo lo posible y lo necesario para evitar eso. De hecho, que acá, bueno, pueden ver que la pieza dentaria sigue estando. Y, bueno, se realizó la extracción, por suerte, sin producir la nucleación del incisivo lateral que tenía la raíz
reabsorbida por esto. Al tiempo que tuvieron que hacer la extracción del incisivo lateral, yo me enteré, pero bueno, por lo menos en el momento tratamos de conservarlo y ver si se podía restablecer esa pieza dental. Acá tenemos otro caso en donde la paciente concurre, bueno, como pueden observar, con varios elementos dentarios retenidos, los terceros inferiores, por orden de frecuencia me voy abajo, acá hablo de los terceros inferiores, hay distomolares, o sea, cuartos molares o retromolares, maxila superior tenemos también terceros molares que están retenidos, aparentemente dentículos acá, podemos observar también un canino que está retenido. En este caso estaba semi-retenido un premolar que estaba orientado hacia palatino. Se había intentado extraer este premolar y, bueno, naturalmente el elemento dentario temporario se extrajo en esa oportunidad, pero nos lo derivan porque no pudieron extraer este premolar, o la paciente más bien se autoderivó. Vino, hicimos la extracción de ese premolar, que se correspondería con el segundo premolar, se retiró sin mayor dificultad. Habíamos visto toda esta situación en el maxilar inferior, entonces le dijimos a la paciente la necesidad de traer esas piezas dentarias. Nos expresó que también le habían querido hacer la extracción de este molar, que era el segundo molar, que presentaba una destrucción por la parte coronaria, que se puede ver mejor, incluso estaba en parte también perdida al momento de querer luxarlo, no lo podido luxar, y que también era un motivo que se daba la derivación, digámoslo así. Se pidieron los estudios con técnicas de Comín. Eso es importante, que a mayor conocimiento es menor nuestro ego, por lo tanto que menor conocimiento aumenta nuestro ego. Y para no tener ese ego por las nubes, es que realizamos los estudios que se corresponden para estar con mayor seguridad, mayor tranquilidad al momento de realizar la práctica quirúrgica. Es importante ese estudio imagenológico, se solicitan los análisis de laboratorio también, ¿por qué no? Y acá podemos ver cómo se van estudiando estas piezas dentarias que están retenidas. Se realizó incisión de distal a mesial, orientada hacia el ángulo o la cúspide disto vestibular del elemento erupcionado, en este caso el segundo molar. Se espestonea el segundo molar, o lo que queda de él, el primer molar, segundo premolar, primer premolar, y ahí hacemos una incisión de descarga lateral sobre el canino. Se accede a la zona de trabajo, se realiza la osteotomía, acá lo hemos simplificado el tema. Realizamos el corte por mesial de ese cuarto molar o retromolar, para luego poderlo luxar, como estamos viendo acá, retirarlo, y luego ir retirando el tercero, realizar la ubicación y luxación del segundo molar. Como podemos observar, se nos fracturó la raíz mesial y también la raíz distal, solamente que en este caso, gracias a Dios, quedó adherida. Por supuesto que utilizamos una hoja tipo Cryer y por la técnica del velo vacío realizamos la extracción de la porción mesial del segundo molar que nos había quedado. También nos pasó otro tanto con el tercer molar, en donde acá está el fragmento radicular y el tejido blando. Y esta es la zona de corte que hemos realizado, de odontosección, de la porción coronaria de este distomolar. Bueno, a modo de conclusión, ya para no aburrir más, simplemente decir la importancia que considero que esta charla puede haber tenido, que es precisamente eso, lo que se acaba de preguntar. Evitar a futuro, a través de una técnica expectante, y muchas veces preguntándonos basamentada en qué, para que aparezcan problemáticas que van a tender a alejar o a distanciar, como decíamos, de ese preoperatorio, lo que es la intervención quirúrgica, postergándola por las condiciones que presenta el paciente a nivel general y naturalmente dificultando o aumentando los riesgos quirúrgicos que pudieran ocasionarse. Por tal motivo es importante lo que dice este cuadro, aprender las reglas del juego para luego jugar mejor que cualquier otro.
pero siempre en equipo, no solito. Desde ya, muchísimas gracias por estar junto a esta disertación, a esta charla, y bueno, no sé si habrá alguna pregunta. Acá estamos transmitiendo desde la zona del convento San Alfonso. Ahí le hacemos propaganda a nuestra zona Camilla Allende. No sé si habrá alguna pregunta. Yo agradecido porque hayan participado ustedes. Muchas gracias por la pregunta. Ojalá que haya más preguntas. Por ahora no había más preguntas. No sé si alguien tiene, pero todos agradecen por el chat. Y espero que no se hayan dormido. Y bueno, lo importante de todo esto es eso, simplemente haber contribuido en cuanto a la conducta terapéutica y a sacar en claro, en conclusión, eso. No esperar, porque cuando uno espera pasan estas cosas que desesperan, cómo actuar o cuándo poder ingresar quirúrgicamente, y en donde realmente se plantean verdaderas problemáticas, porque uno no sabe muchas veces cómo actuar. exactamente. Sí, más que todo también yo escuchaba, y bueno, a mí la cirugía me gusta y es lo que hago y lo que mayormente, pero pasa eso, que hay momentos en que uno no sabe por ahí cómo actuar, pero me gusta ese hincapié que siempre en todos los cursos se da, es el hecho de hacer estas interconsultas, y para eso está quien se dedica más a una cosa que a otra, y está bueno compartir eso, porque muchas veces más de uno trabaja solo, ¿sí? No todos tenemos la suerte de trabajar en equipos de trabajo, entonces está bueno que siempre tengan en claro eso. Creo que es muy importante ese apoyo. Sí. Es importante a veces saber derivar también, y bueno, la derivación en cuanto a la consulta o a la interconsulta, incluso que nosotros mismos podemos hacer como profesionales, Sí, a pesar colegas. de que no yo creo que estamos todos abiertos para dar soluciones. Sí, cada uno tiene su Exactamente. también. Indudablemente que es muy extenso todo esto. Acá hemos hablado de elementos dentarios retenidos en general, y sobre todo de la retención, y sobre todo de que un elemento dentario retenido por sí solo ya es un elemento patológico. No hace falta que se le agregue otro problema, que tenga un problema de infección, que tenga un problema como decíamos hoy, de que el saco pericoronario se encuentre engrosado y tenga un quiste, un tumor represente. Aprovecho para decir algo que lo he dejado pasar por alto, que es el tema de que por ahí encontramos revistas prestigiosas a nivel internacional que se plantea el tema de que la extracción, incluso se habla de que el que hace cirugía de extracción de elementos dentarios retenidos, las cuales las logra en 8 minutos, lo cual realmente a mí no me pasa. Es un verdadero negocio, porque se retiran o se extraen pieza dentaria al por mayor cuando se hace una comparativa con la extirpación de apéndice. Y uno se queda pensando y dice, ¿qué tendrá que ver el apéndice con la extracción de terceros molares o de cualquier otro elemento dentario retenido? Pero bueno, le encuentran una cuestión de relación o comparativa. Yo he leído esos trabajos con el porcentaje. Y yo veo que realmente hay un montón de errores en eso que se dice. Es una pena que no me lo hayan preguntado. Pensar que alguno habría leído alguna publicación de esta, porque realmente hay mucha equivocación o mucha confusión en eso que se habla ahí. Sobre todo por esto que estamos hablando de decir de que una pieza dentaria retenida es una patología. Tener el apéndice hasta que no se inflame no es una patología. Yo no soy médico, no quiero entrar en la medicina, pero sinceramente no sé dónde está el parámetro comparativo. Y cuando se dice que, bueno, que hay mayor problema de que un apéndice se vuelva patológica, haya que extirparla, que los terceros que se vuelven patológicos y hay que extirparlo, yo tengo mis serias dudas, porque gracias a loquitos como yo, que muchas veces traemos incluso haciendo una odontología de excelencia, previniendo a través del retiro de los gérmenes, de la germenectomía, o incluso extrayendo elementos dentarios retenidos, es que esa estadística de apariciones de
fístulas, de apariciones de reabsorciones radiculares, de caries en el elemento contiguo, de apariciones de quistes, de apariciones de tumores. Naturalmente, si estamos extrayendo en el medio a mucha gente en forma preventiva los terceros molares, seguramente que esa tasa de incidencia se va a ver bastante disminuida. Y sobre todo, atendiendo a que el elemento dentario retenido no es normal que esté dentro del proceso maxilar, tiene que estar dentro de la cavidad bucal, ocupando el lugar que le corresponde. Por lo tanto, no sé dónde está la comparativa con los estudios esos que hacen. Realmente te preguntaría qué es lo que piensan con respecto a la medicina y a la odontología en sí. No entiendo. Doc, hay unas preguntitas. Una pregunta, el nervio dentario inferior, si está en cercanía con la raíz de terceros molares, indefectiblemente, ¿el paciente tendrá parestesia por efecto palanca? Bueno, yo ahí estuve mostrando dos casos que son muy recientes, esos son bastante recientes. Es más, el último, ese que tenía como un ganchito, ese casualmente lo realicé hacia mediados, fines del año pasado, y lo documenté. El otro día también hice un caso muy parecido, pero no le saqué foto. Y en sí, gracias a Dios, la mayoría de las veces no se me ha producido parestesia. En estos casos, ninguno de los dos se produce parestesia. Tengo la suerte, o la mano de Dios que me ha ayudado siempre, de que no he producido prácticamente parestesias a través de los años con las extracciones que he realizado. Es más, la parestesia, una de las parestesias que produje, o que se produce que fue la primera que tuve yo, fue una parestesia en nervio lingual. Y fue cuando estaba realizando la anestesia que he ubicado, posicionado mal el eje jeringa aguja, y naturalmente dio hasta como una corriente en el paciente que dijo que sintió y hizo un dolor. Era una médica que trabajaba en el Hospital San Roque, en lo que ahora se conoce como el antiguo Hospital San Roque. En ese tiempo, en el 91, era el Hospital San Roque nomás. Y bueno, yo estaba en la guardia médica y le fui a hacer la extracción de ese tercero. Y bueno, cuando coloqué la anestesia, le tocó el nervio lingual, quedó con una parestesia, duró una semana y media, 2, y gracias a Dios se pasó y volvió toda la normalidad. No fue con el acto quirúrgico, fue con la anestesia. Después tengo dos casos más que he producido una parestesia al nervio dentario inferior, en estos casos. Las dos se han restablecido. Una de ellas fue muy curioso porque le hice en el mismo día, naturalmente a la misma paciente, la extracción de ambos terceros molares inferiores, o sea, el 38-48, 48-38, y los dos estaban alejados del paquete vasculonervioso. Y al día de hoy no sé por qué se produjo de uno de los lados, el lado derecho, la parestesia. Del otro lado no. Los dos estaban igual de ubicados, era la misma paciente, hice apliqué las mismas fuerzas, podríamos decir, hice todo lo mismo, y sin embargo tuve resultados diferentes. De un lado dio parestesia, del otro no. Gracias a Dios, fue de un solo lado. Y la verdad que estaba bastante lejos, radiográficamente viendo, lo que era el conducto dental inferior de lo que era el ápice de la raíz del tercero. Es muy fortuito, considero yo. Muchas veces las parestesias que se presentan son de orden inflamatorio, por eso que es muy importante trabajar bien con los antiinflamatorios para que ese cuadro de inflamación que muchas veces hace compresión tras la extracción de la pieza dentaria, yo me he dado cuenta que produce la parestesia, y luego darle antiinflamatorio. A veces me han consultado, le digo que den determinados antiinflamatorios esteroideos. Vamos a ser prácticos, les digo que generalmente den Flexitamine B12 con el complejo vitamínico B, pese a que dicen que no, la vitamina B hoy está estudiado que no aportaría una gran ayuda, pero hay estudios, investigaciones que dicen que sí, la presentan a nivel médico.
Pero bueno, dejémoslo ahí. No voy a hablar de farmacología porque no soy especialista, pero sí doy el Flexicamin B12 por inyectable. ¿De qué manera? Una ampolla se coloca en el momento, a las 12 horas la segunda y la tercera a las 24 horas de esa segunda aplicación. Esto se suele dar en los casos de Plouget, en la artritis reumatoidea, y es para estados agudos en donde rápidamente remiten los cuadros. O sea, cuando hay un todo agudo de artritis reumatoidea se suele dar esa prescripción a nivel médico, y yo lo he implementado en estos casos cuando he visto, me han pedido, le he dicho que hagan de esa manera, y me han comentado que en forma prácticamente a los 2, 3, 4 días de esa implementación vuelven a sentir, a perder o sea, mejor dicho, a restablecer la sensibilidad. Perfecto, porque esa era una pregunta en realidad que habían hecho, que justamente cuál era la conducta actual desde el punto de vista medicamentoso ante la parestesia, así que quedó respondido. Sí, ante la parestesia siempre la cronoterapia, o sea, la espera en el tiempo. Naturalmente una parestesia puede demorar un mes, un año. Es esa espera en el tiempo. La vitaminoterapia B, algunos están más o menos en acuerdo con la misma, y otra cuestión que ya es un poco más de orden general, la utilización de gangliósidos, como el Nervomaximum también. Pero yo creo que con la vitamina B, y sobre todo en estos casos que son cuadros agudos, aprovechar el momento, y es la oportunidad de realizar la terapéutica medicamentosa. Si uno no deja pasar varios días, nomás el primero o segundo día que el paciente ya remite o dice que no tiene sensibilidad en el labio, automáticamente dar una prescripción de este tipo desinflama en forma inmediata, y no persiste, al no persistir esa inflamación y esa compresión del nervio, hace que rápidamente se estimule y se restablezca. Ahí preguntan el nombre de la ampolla, el Flexicamin B12 había dicho, ¿verdad? Sí, Flexicamin B12, que es un cóctel medicamentoso, tiene dexametasona, tiene, bueno, tiene, ahora se me dio el nombre, bueno, es un cóctel de medicamentos y tiene el complejo vitamínico B, y da muy buen resultado. Yo lo suelo aplicar ahí. Perfecto, doctor, están respondidas las preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, desde ya muchas gracias por permitirme gracias a usted participar. Y bueno, ha sido un gusto para mí. Muchísimas gracias a todos los que han estado. Muchas gracias, y gracias a todos los que se han quedado a esta hora para seguir escuchando. Y bueno, como siempre les digo, sigan las redes, que cuando hay cursos van sacando los flyers de publicidad. Así seguimos con esta modalidad. Y muchísimas gracias, doctor. Me alegro de haberlo visto. Igualmente, muchas gracias. Aunque sea más, no sea por este medio, pero que nos hayamos visto tantos años, y bueno, un excelente recuerdo mío, así que bueno, muy agradecido por todo. Es mutuo. Nos vemos, y gracias a todos, que tengan ya buen fin de semana, podemos llegar a decir. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, igualmente. Tengamos toda una feliz semana, y bueno, yo el sábado me voy a aplicar la segunda dosis de la vacuna. Por eso me toca el martes, así que vamos por eso a estar no lo puedo hacer el día sábado a la reunión, lamentablemente. Está bien, pero igual, gracias por el tiempo, Doc. Muchísimas gracias. Nos vemos. Saludos a todos. Saludos a todos, igualmente. Hasta luego.